Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV, su cita médica de todos los días con Canal 21. Hoy estamos ya terminando esta semana casi, el viernes 21 de julio. Tal y como les habíamos dicho ayer, vamos a estar tocando un tema importantísimo para todas las mamás, abuelitas o cuidadores de bebés pequeños. Vamos a estar hablando de los alimentos sólidos en los bebés. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestro panel de invitados. Uno de los temas de mayor prioridad de todas las madres es la alimentación de sus hijos. La Organización Mundial para la Salud recomienda alimentar a los bebés exclusivamente con leche materna hasta los 6 meses. La mayoría de los pediatras recomiendan el mismo periodo de tiempo y paulatinamente ir introduciendo lentamente alimentos sólidos. A este proceso se le llama ablactación o destete. En este periodo, los bebés comienzan a mostrar interés por la comida, sobre todo si se sientan a la mesa con el resto de la familia. Hasta entonces, la leche materna o de fórmula aporta todas las calorías y el valor nutritivo que necesita y que su cuerpo puede absorber. Al introducir gradualmente los alimentos sólidos, el sistema digestivo comienza a prepararse poco a poco para absorberlos. La dieta debe equilibrarse entre el tipo de leche y diferentes alimentos que se le vayan presentando, de forma que conozca los sabores y las texturas de cada uno. Para evitar que se ahogue o atragante, asegúrese que todo lo que le da a su bebé es blando, fácil de tragar y está cortado en pequeños trozos. Quédese en sintonía de nuestro programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de tan interesante e importante tema, le damos la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, nuestra gastroenteróloga pediatra amiga, la doctora Ivonne Merlos. ¿Cómo estamos, Ivonne? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de hablar de este tema muy interesante para las mamás. Muchas gracias por aceptar la invitación, Ivonne. Le damos también la bienvenida a nuestro pediatra neonatólogo, el doctor Mario Quintero. ¿Cómo estamos, Mario? Bueno, es un gusto aclarar todas las dudas que tengan nuestros televidentes y darles un poquito más de luz a los papás. Muchas gracias por aceptarla. Es importantísimo porque definitivamente hay como mucho mito alrededor de si le doy, no le doy, en cuál es la edad correcta y todo, pero de todo eso vamos a estar hablando, así que gracias por venir. Y le damos la bienvenida también a nuestra amiga nutricionista infantil que teníamos días de no tener por acá, sí, la licenciada Guadalupe Argueta. ¿Qué tal, Lupita? Gracias, encantada de acompañarles y en definitiva un tema tan importante como es la introducción de alimentos al niño, ¿verdad? Estamos hablando de una etapa trascendental que va a marcar el tema de la conducta alimentaria, la relación con los alimentos que se establecen en esta primera infancia. Así que gracias por la invitación y de nuevo un tema muy interesante. Bueno, yo creo que no solamente, ya vamos a estar viendo si solamente es el hecho de la alimentación, yo creo que trae muchas más cosas incluidas que me imagino que se refieren también a la cuestión del habla, de la articulación de palabras, en fin, de muchas más cosas, pero hablemos un poco del desarrollo neurológico, de por qué los bebés no pueden comer antes, de qué edad y a qué edad es la correcta. Vamos a hablar primero un antecedente que es la alimentación complementaria. La alimentación complementaria es darle alimentos diferentes a lo que es la leche materna o a lo que es la fórmula. En cuanto al desarrollo neurológico, la etapa en la introducción de estos alimentos es entre 4 y 6 meses. El promedio casi siempre 5. ¿Qué aspectos neurológicos debemos de tomar en cuenta para empezar estos alimentos? El niño tiene que tener un buen desarrollo neurológico, el cuello ya tiene que estar bien controlado, se tiene que sentar por lo menos con apoyo, ya no tiene que tener ciertos reflejos. Hay reflejos que tiene antes de los 3 meses como el de extrusión, el que saca todo con la lengua, que por más que quieran darle alimentación, él lo va a sacar con la lengua. Entonces, todo esto neurológico, todo este desarrollo neurológico tiene que tomarse en cuenta para iniciar la alimentación. Por eso
la edad, periodo es el ese. periodo es entre 4 y 6 meses, con un promedio de la mayoría iniciamos al 5º mes. Típicamente yo he escuchado madres y todo que dicen y abuelitas que dicen, pero si el niño ya babea, si el niño babea y se le queda viendo la comida, está pidiendo, es que ya puede comer. ¿Eso es cierto? No, lo que pasa es que a los 3 meses las glándulas salivales empiezan la secreción más abundante o al principio no están desarrolladas suficiente y cuando la mamá ve esto, eso es lo que piensa, pero en realidad no, es simplemente el desarrollo de las glándulas salivales. Por lo tanto, no es cierto que porque el bebé se le quede viendo a la comida y empiece a babear, si tiene 3 meses, por ejemplo, no es que ya deba darle de comer, ¿cierto? Porque muchos lo que hacen es darle para que la manita, para que lo tenga y empiece como a probar, ¿verdad? Sabores, pero es mejor esperar que su pediatra le dé las indicaciones. ¿En qué radica 4 a 6 meses? ¿Por qué 4? ¿Por qué 6? Ese es el promedio. Hay niños que alcanzan su desarrollo neurológico más rápido que otros. Entonces, cuando el niño ya lo deja en la silla de comer y ya no se va de lado, ya su cuello está bien, ya no saca el alimento, ¿vea? Con la lengua, que es el reflejo de extrusión que hablamos, entonces, ¿cuándo ya podemos iniciarle? Entonces, pero no es que sea mejor esperar hasta los 6 y darle más tiempo leche materna, o que no pasa nada. Puede ser a los 4. sí. Si ya cumplió con eso. Sí, ya cumplió con todo eso. Y lo otro es que estamos viendo que niños que son alérgicos, la introducción ahora se hace un poquito más temprana de alimentos. ¿Por qué? Porque hay un periodo de ventana en el cual si usted introduce ciertos alimentos que antes provocaban mucha alergia alimentaria, pero los introduce antes del tiempo, entonces el niño ya se vuelve tolerante. Entonces, las teorías cambian, porque esa teoría antes era que hasta el final. Eso está interesante, de verdad, porque yo todavía en mi época de madre de bebé, era al año, antes del año no podíamos incorporar nada que fueran cítricos, ni tampoco el huevo, por ejemplo. Ajá. Y ahora sí se puede. Ahora, en ciertos casos, el alergista introduce el alimento, porque tenemos varios casos, lo introduce a los 4 o 5 meses. Vale, pero cuando me dice el alergista, o sea, el punto es que tiene algún hermanito o antecedentes familiares. Vaya, al momento de establecer las pautas de alimentación, cuando decimos el periodo entre 4 y 6 meses es porque en ese periodo el bebé alcanza una madurez gastrointestinal suficiente, está produciendo ciertas enzimas que pueden ya empezar esa digestión de estos alimentos con los que iniciamos. Y a lo que se refería el doctor con el periodo de ventana es que antes se decía que no se podía introducir el huevo antes del año, el pescado antes del año, que el trigo tampoco, y entonces habían ciertos alimentos con un alto valor biológico, con un alto valor nutricional, que se estaba retrasando su introducción. Entonces se ha visto ahora que es tan malo introducir alimentos antes de los 4 meses por la inmadurez y porque hay un alto riesgo de desarrollar alergias por la misma inmadurez gastrointestinal, que después de los 6 meses. Entonces el periodo de ventana inmunológica es en ese periodo. Entonces, antes se decía que si un niño no tenía ningún antecedente de alergias, siempre estábamos retrasando la introducción de algunos alimentos que ahora ya no. Entonces ahora, si este niño no tiene ningún familiar en primer grado con antecedente de alergia, ¿verdad? Y no tuvo ningún problema al nacimiento, no fue prematuro, no tiene ningún otro factor de riesgo, uno puede introducir todos estos alimentos alrededor de los 6 meses. Entonces ahora usted puede introducir, por ejemplo, yema de huevo a los 6 meses, ¿verdad? Puede introducir pescado alrededor de los 6 meses también, porque las normas de lactación han cambiado, ¿verdad? Y entonces es tan malo que yo me retrase en introducirlo a que lo introduzca también tempranamente. Qué interesante definitivamente esto, porque sí ha cambiado y le digo, yo soy ginecóloga, ahora no me encargo del bebé, pero realmente a veces las madres también le preguntan a uno eso. Y es importante pues para nosotros saber los que ahora sí se puede, lógicamente siempre bajo la dirección de ustedes. Es importante eso, que toda la introducción de alimentos debe ser guiada por el profesional que está viendo a su hijo, porque cada caso se individualiza, no es una receta de cocina de que a este niño le voy a introducir primero esto y luego esto y luego esto y a este niño no. Entonces cada bebé es diferente y su pediatra o su especialista que le está guiando en la alimentación, el profesional de salud, es el que le va a dictar
qué alimentos va a ir introduciendo. Ahora, como estamos hablando de los cambios que ha habido después en estos protocolos, pregunto, ¿siempre se va introduciendo primero los cereales en ese mismo orden, arroz, avena? Ya no se hace eso. A ver. No necesariamente, pero también viene un tema de que el niño empiece a jugar con los sabores y las texturas. Por eso es que siempre las nuevas pautas tienen a bien poder decir, no, claro que el trozo de carne el niño tiene que sentir, y por eso es que tampoco se sugiere que sean trozos muy pequeños, ¿verdad? Porque si no es muy fácil que los traguen, pero si tú puedes perfectamente poner un trozo para que el niño empiece a sentir el sabor del alimento, no lo va a poder desgarrar porque no hay dientes definitivamente, pero sí ya empieza a sentir las texturas, sentir el saborcito y relacionarse mejor, porque de ahí viene que en muchas ocasiones el último sabor que ellos prueban, y casi siempre el que está como más desarrollado al inicio, es el sabor dulce. Entonces, si el amargo, el ácido y todos estos ocurren hasta muy adelante en su edad, definitivamente va a haber un poquito más de aversión a estos sabores. Entonces, trata también de ir relacionando al niño con estos sabores después de solo haber tenido contacto con la leche materna, donde también puede percibir mucho del tema del sabor de lo que la madre ha estado consumiendo, ¿verdad? Entonces, sí se sugiere que la lactancia materna exclusiva, que ahí yo creo que habemos muchos defensores de si puede llegar hasta los 6 meses, hágalo, porque esto es protección, es bienestar y es un vínculo importante con la madre que sería bueno poder prolongar hasta los 6 meses, pero como dice la doctora, también si hay ciertas condiciones que van a forzar cambios en esto, pues definitivamente se hace, pero de lo contrario, sí es recomendable que lleguen hasta los 6 meses con lactancia materna exclusiva. Qué belleza, no, la lactancia materna es indiscutible, definitivamente el alimento ideal para un bebé, así que si lo podemos prolongar, pues mucho que mejor, claro está. Pero ya media vez empezamos a introducir los alimentos, me encanta conocer estos cambios, porque realmente yo todavía me quedé con aquello que comenzamos con el cerealito de arroz una semana o no sé cuánto, ya ni me acuerdo. El puré de vegetales. Primero el cereal de arroz, luego venía la avena, luego venía el trigo, luego los vegetales, un vegetal por semana, pero vamos a estar hablando de eso cuando regresemos después de esta pausa. Y el avance de noticias, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Pues la verdad que mejor después de los 6 meses. Ya a los 6 meses, porque la leche materna es mejor. Se podría cambiar a esa edad, pero lo mejor sería a los 2 años. Hasta año y medio cambia. Pues sí, pero hay que darle mejor la materna y no la otra. Ya de los 3 meses en adelante, cereal, Gerber, comida que tenga bastante proteína y defensa para los huesos y el desarrollo y el crecimiento del bebé. Bueno, porque ya mastican y y se va viendo de qué alimento le puede causar alergia o que no, entonces despacito, o sea, así por etapas va. Yo a los míos hasta 2 años le di, pero los convenientes hasta 3 años. Porque como lo mejor de la mamá es hasta el año. Y para el bebé también, por las vitaminas que tiene la leche de la mamá. Muchísimas gracias a todas las personas que respondieron a nuestro sondeo. Ya ven que las opiniones andan un poco en común en cuanto a los 6 meses, en cuanto a que prolonguemos la lactancia materna lo más que se pueda. Pero ya se habla pues de que tienen que introducirse los alimentos y si se dieron cuenta nadie dijo específicamente qué alimentos, sino que hablaron de, bueno, poco a poco incluir amplio valor nutricional, ¿verdad? Que sea fuerte, que fortalezca los huesos, decía una señora. Exactamente, y solo para aclarar el tema de la lactancia materna hasta los 2 años, efectivamente se vuelve exclusiva o se mantiene exclusiva hasta los 6 meses, pero después es complementaria, ¿verdad? Se le sigue dando, pero ya no es a libre demanda, se le llama así porque cada vez que el niño se despierta con hambre, llora, entonces esto puede interrumpir a la mamá al inicio 3, 4 veces durante la noche o más, pero significa que puedes dar hasta 12 tomas en el día y eso pues es normal, pero después se empieza a reducir. Y ojo, porque muchas mamás primero dan el pecho y después intentan darle de comer, cuando sabemos que la capacidad, que ya nos va a hablar la doctora, física de ese estomaguito es bien pequeña, y si lo llenas solo con la leche, que va gradualmente descendiendo el aporte de nutrientes que el niño necesita para crecimiento y desarrollo, y ese primer año es esencial, entonces por eso es que vas haciendo esa introducción para poderle incrementar
el aporte de estos nutrientes que se vuelven obligatoriamente necesarios. Muy bien, Lupita, gracias por la aclaración, porque definitivamente sí, la lactancia materna es una bendición, pero exclusiva, 6 meses, y luego pues ya escuchamos, se vuelve complementaria. Ahora quisiera que el doctor nos hablara un poco, Mario, acerca de las edades a las que aparecen los dientitos y por qué es importante para que un bebé pueda comer, que por lo menos ya tenga los dientes, ¿no? Para ver qué es lo que va a ir poco a poco introduciéndose también. Bueno, el aparecimiento de los dientes es también un periodo variable. Bueno, hemos tenido casos de niños, no son todos los casos, pero hay niños que nacen con un dientito, ¿verdad? Pero este no es la norma. Y si el dientito está flojito, entonces es mejor quitarlo por el atragantamiento. Lo normal es que los dientes aparezcan a partir del 4.º mes, generalmente entre el 5.º y el 6.º mes. Hay retrasos, a veces depende del caso. Hay niños que he visto yo que le salen a los 11, 12 meses y eso está dentro del periodo comprendido como normal. Por lo tanto, eso sería otra de las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de introducir los alimentos sólidos, ¿cierto, Ivonne? Sí, lo que sucede es que el cambio de texturas, ¿verdad? Porque al principio pues nosotros decidimos iniciar con una textura suave en forma de papilla o puré. El progreso de texturas debe hacerse entre los 8 y los 10 meses, independientemente haya empezado la dentición o no, porque es un periodo crucial para la estimulación. Entonces ya platicábamos fuera de cámara lo importante que era la sensorialidad al momento de darle de comer a un bebé. Nadie de nosotros come con los ojos vendados, la nariz tapada y las manos amarradas. Un bebé tampoco. Un bebé debe estimularse y ocupar sus 5 sentidos para alimentarse. Por lo tanto, el niño debe ver, debe ser atractivo lo que él ve, debe tocar, debe oler y sentir la comida. Entonces, cuando se recomienda hacer el progreso de texturas, que ya hablábamos que eran picados finos primero, es que el niño debe tocar, entonces deben poner un trastecito para que el niño meta la mano y se llene y otro trastecito que es el que va a ocupar la mamá para estarle dando de comer. Entonces se le dice a la mamá que debe permitir que el niño meta su manita en el platito y empiece a explorar. Cuando él ya se sienta familiarizado con la textura, con su manita él se la va a llevar a su boquita y va a chupar lo que está comiendo. Entonces en ese momento en que la mamá con la cuchara va e introduce, pero si yo, sin haberlo estimulado, trato de introducir una textura que es desconocida para él, la reacción va a ser rechazo y el niño va a hacer esto. Y entonces la mamá dice, se va a ahogar, y entonces ya no se sigue con este progreso de texturas. Qué importante eso que estás diciendo, porque normalmente, o sea, siempre habemos diferentes tipos de madres y hay madres que no les gusta que los bebés metan la mano, que no les gusta que se ensucien y se llenan hasta el pelo, realmente. Entonces, muchas veces las mamás no quieren eso, no quieren que estén todos sucios, pero qué importante es, definitivamente entra por los 5 sentidos. Entonces, esa recomendación de tener los 2 trastecitos es importante porque es cierto, que bebé, cuando uno va e intenta, lo primero que hace la cara y el sabor lo siente extraño y es la cara aquella que no le gusta. Y en muchas ocasiones dejan de dar este alimento porque creen que no le gustó. Lo intentó 1 o 2 veces y está estudiado que en realidad el contacto mínimo que debemos de tener con un alimento, sobre todo si es nuevo, es de 10 a 15 veces. O sea, ocasiones diferentes que el niño pueda tener el contacto, saborearlo, no necesariamente tragarlo, porque el tema es que muchas veces nos frustra que si el niño no se lo comió, pero en definitiva un niño con hambre por instinto va a aceptar cierta cantidad de los alimentos que tú le estás ofreciendo. 10 a 15 veces diferentes. No es veces diferentes, o sea, en lo que va a probar el mismo alimento. Qué importante, porque definitivamente cuánta madre no hay que le dio frijolitos la primera y la segunda vez, o el huevo, por vencida. Y le dijo, ay no, no le gusta, es de más. Con los vegetales pasa mucho eso también. Ahora bien, ¿por qué tenemos que introducir primero los vegetales, Mario? Bueno, se introducen los vegetales porque al introducir primero frutas, la fruta es un poco más dulce. ¿Qué niño no prefiere lo dulce? ¿Qué humano? ¿Qué humano no prefiere lo dulce? Entonces, ¿qué humano? Si usted le introduce primero la fruta, entonces las verduras ya se las va a ver mal. Entonces primero hay que introducir verduras y generalmente es la regla de 3 días. 3 días un vegetal, ya sea huisquil, pipián, ayote, papa, y para ver si no tiene ningún tipo de alergia, si no tiene estreñimiento, si no tiene algún... Porque si usted le da un día una cosa, el siguiente día otra y de repente aparece... De alergia no sabemos qué no fue. sabemos qué fue. En cambio, si le da 3 días lo mismo, entonces más o menos sabemos cómo se comporta y también los sabores. Hay niños que van a
disfrutar más unos vegetales que otros. La conducta alimentaria que va a tener el niño, o sea, se determina por ese periodo de ablactación, de alimentación complementaria. Yo le digo a los papás lo que le dice la doctora, que ese es el momento de las fotos, cuando el niño se llena, que se echa el espagueti, que ahí aproveche esos momentos, tómele foto y más adelante va. Si tú comías de todo, hijo, mira, aquí está la foto. Ah, te encantaban los frijoles. Te encantaban los mangos, porque ahora ya no comes. Exacto. O los ejotes. Bueno, con ese sistema, ahí sí, así me tocó a mí, ¿verdad? Las vegetales, 3 días cada uno, y ciertamente el ayote, recuerdo que existían pues, los colados de ayote, era lo que más les gustaba a mis hijos, porque probablemente era dulcito también. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, pero ahora, es la primera exposición al sabor, y ese es el punto, ¿verdad? Que puedan percibir el olor, que es el sentido, digamos que más desarrollado, más intenso, y posteriormente el gusto, pero esto de que jueguen con la textura, que lo toquen, incluso el tema del oído, porque hasta ese tiene mucho que ver, pero fundamentalmente si nosotros nos dejamos guiar, el adulto le pasa mucho, lo ves, y si no lo ves agradable, desde ahí hay un rechazo, pero no te has dado el tiempo de tocarlo, olerlo, probarlo, que son los diferentes filtros que tiene que pasar un alimento para que en definitiva digas si el niño lo aceptó. Ay, o es no lindo lo ver a los niños jugando con los ejotes. Sí, con los brócolis. Con más el adelante. brócoli, Sí. con el ejote, Sí. definitivamente. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos la introducción de esta forma, Ivonne? Vaya, quizás antes de pasar a eso, quisiera dejarles los principios básicos de alimentación para los papás. ¿Qué come el niño? Lo decide mamá y papá, no lo decide el niño. Cuándo come el niño también es una decisión de mamá y papá, porque mamá tiene que poner un horario, ¿verdad? De a esta hora se come este alimento, a esta hora esta hora el otro. ¿Cuándo come el niño? Que es el horario, pues mamá y papá. ¿Qué, cuándo y dónde come el niño? También es una decisión de mamá y papá. Así como yo les explico a mis pacientes, así como su niño duerme en la cama y ubica que la cama es para dormir, la mesa es para comer. No se come en el sillón, no se come carrereado, ¿verdad? Sino que se come en la mesa. Esas 3 cosas siempre las tiene que decidir papá y mamá. ¿Qué es lo único que decide el niño? Es la cantidad, es cuánto va a comer. Entonces, a veces hay mucha consulta que es frecuente, ¿verdad, Mario? Que llega la mamá, es que mi hijo no come bien o mi hijo no come porque es un problema de percepción, o sea, no come la cantidad que yo como mamá quiero que coma, pero realmente el niño cumple con sus parámetros de peso, de talla, nutricionalmente anda bien, entonces aparentemente el niño come la cantidad que necesita. Entonces, si yo no respeto estos principios y dejo que mi hijo decida qué es lo que va a comer, estoy en un error, porque un niño de 2 años, por ejemplo, no puede decidir su menú, es lo que hablábamos, de vez en cuando los complacemos y les hacemos lo que les gusta, pero no es algo que él debe decidir siempre, porque es una cuestión nutricional, ¿verdad? Y la cantidad, si yo empiezo a forzar que se termine lo que yo quiero que él coma, voy a caer en un gran error. Uno, en problemas de obesidad, que estamos viendo muchísimo ahora, obesidad infantil, porque entonces el niño interpreta que tiene que terminarse hasta vaciar el plato, y eso no es así. Debemos explicarle a los papás que deben respetar las señales de hambre y saciedad del bebé. El niño dice cuándo quiere más y expresa cuándo ya no quiere, y eso tenemos que aprender a respetarlo. Y lo otro es que entonces el niño también empieza a crear aversiones con la comida, porque entonces interpreta que lo están obligando a hacer algo que ya no quiere hacer. Entonces él dice, la comida es un castigo. No te levantas y no terminas el plato. Entonces eso no debe ser así. O ofrecer ¿verdad? un postre también, que es bien común. Si te terminas los vegetales, te doy un dulce. O sea, casi que estás diciendo que algo que a ti te interesa que se coma, se va a ver premiado con algo que a él le gusta. Por lo tanto, es como que cuidado. esto es malo, pero el dulcito que tanto te gusta, si te comes eso, yo te lo voy a dar. Y la otra parte es el modelar. Mira, si yo como mamá quiero que mi hijo pruebe el hígado o coma el hígado, yo tengo que comerlo. O sea, yo tengo que modelar. Y por eso es que es importante lo que decía la licenciada, incorporarlo a la mesa. Comer juntos en la mesa. Porque la comida es un acto social. Entonces, si el niño ve que yo como y que yo pruebo ese hígado, yo pruebo esos palitos de remolacha, el niño también los va a querer probar. Pero si yo rechazo y digo,
guacala, ¿qué le vas a hacer al niño? Entonces el niño dice, uy, quizás Exacto. eso es feo, entonces no lo voy a probar, ¿verdad? Entonces tienen que ser los Exacto. papás un poco más proactivos Los niños con respecto a la los comida. niños nos observan, los niños Sí. somos su ejemplo, por lo tanto, si usted, mamá, le va a dar de comer algo que ni a usted le gusta y lo está viendo que usted le va a dar la comida, ya va con la Sí, cara, no. qué feo. O sea, el niño tampoco va a querer. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes veamos la siguiente cápsula. El doctor Salvador Molina, salubrista de Calma, nos habla de recomendaciones para la lactancia materna y luego volvemos. Buenas tardes a todas las madres de Salud TV. Les saluda desde el Centro de Apoyo de Lactancia Materna el doctor Salvador Molina y estaremos hablando sobre cómo obtener una lactancia materna exitosa. La lactancia materna es siempre el mejor alimento para nuestro bebé. Para que usted, madre, pueda tener una lactancia materna exitosa, debe de comenzar desde el momento en el que nace el bebé, donde los hospitales se lo entreguen inmediatamente para que éste pueda acoplarse al pecho y empezar la succión. Y asimismo obtener lo que se llama el alojamiento conjunto, es decir, que se lo entreguen para que esté con usted y el bebé pueda tener un amamantamiento a libre demanda, es decir, funcione cuantas veces quiera. Cuando ya esté en la casa, usted debe asegurarse que el niño debe de tener una buena posición y un buen agarre. ¿Qué significa buena posición? Que esté rectecito, que esté pancita con pancita. Y buen agarre, que tenga la boca bien abierta y el labio hacia afuera y que no emita ningún sonido. Además de eso, usted debe de sentirse cómoda. Debe de traer el bebé hacia sí para que no vaya a tener usted algunas molestias que le puedan generar, por ejemplo, dolor de espalda, sino que usted tiene que traer el bebé hacia sí. Y finalmente, el bebé debe de sentirse cómodo, succionar bastante a libre demanda, o sea que no le debe ni incorporar ni siquiera líquidos ni cualquier otro alimento para que la lactancia materna pueda ser abundante y pueda darle al bebé todo lo que requiere. Una recomendación final: toda madre debe sentirse apoyada por su familia y por su comunidad. Si presenta alguna dificultad, no olvide consultar al Centro de Apoyo de Lactancia Materna Calma. Soy el doctor Salvador Alejandro Molina para Salud TV. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. El Baby Led Weaning es un método de introducción gradual de la comida entera, dejándole libertad para que él mismo se alimente y ofreciéndole los alimentos en formatos que pueda tomar con sus propias manos. Al practicar esta técnica, deja que su hijo decida qué alimentación tendrá y sus cantidades, además de generar un espacio sin presión para la misma. Se sienta el niño a la mesa con el resto de la familia y se le permite participar de la comida familiar. El bebé aprende pronto por imitación. Al principio le daremos alimentos blandos en trozos grandes, algo más pequeño que su puño, para que pueda ir chupando o incluso machacados, que ellos cogen a puñados. Y conforme va evolucionando, se le da trozos más pequeños, permitiéndole mejorar el control de la pinza inteligente. Prácticamente, el bebé manejará los cubiertos y beberá en vaso cuando otros niños de su edad siguen bebiendo en biberón y alimentados por papillas dadas por sus padres. Bueno, muy interesante. Vamos a ver acá a nuestros invitados la opinión al respecto de este método. ¿Cómo hacemos contigo, Lupita? Bueno, en realidad hablábamos, ¿verdad? Y coincidíamos que es importante que el niño se pueda exponer a las texturas, a los sabores. Creo que esto sí va bien en el desarrollo de los sentidos. Tenemos que comer con los sentidos, pero también es importante respetar, ¿verdad? El desarrollo normal de un bebé. Estamos hablando de un bebé que no tiene desarrollado todos sus sistemas y por lo tanto tampoco tiene muy medido el control del impulso, aunque él va a rechazar algo que definitivamente no tenga buen sabor, esté descompuesto, le caiga mal, el cuerpo lo va a rechazar, pero eso de dar trozos grandes puede ser peligroso también. Entonces sí hay que tener mucho control, mucha autoridad, supervisión de lo que el niño está haciendo. Entonces es un método que no podemos recomendar a libertad
para que cualquiera lo pueda aplicar, y también es importante considerar los hábitos de la familia. Si los hábitos de la familia, o sea, lo que tú le vas a poner al niño, en realidad no es parte de tus hábitos, tampoco es congruente, porque la idea es compartir durante el acto del consumo de alimentos a la mesa. Entonces, si tú no coincides con una alimentación saludable, yo indico que primero los papás comiencen por tener un cambio, una modificación de los hábitos de su alimentación, para que en realidad puedan promover eso en el bebé. Si tienen una alimentación poco saludable, con más comida rápida, con más comida típica salvadoreña, en el que se usa elementos como la grasa, que un bebé no tiene necesidades de que las preparaciones vayan fritas. Y el adulto, lastimosamente, por eso la obesidad es un problema importante en el país y en el mundo, y es porque estamos consumiendo una alta concentración de calorías en forma de grasa en nuestros alimentos. Entonces, si es esta la forma en la que crees que puedes introducir los alimentos al niño, estamos equivocados. Entonces, eso también es importante. Ahora bien, ¿qué tal si recomendáramos un NLW pero modificado? Es decir, que el pediatra o el profesional encargado de darte la guía te pudiera dar como un listado: estos son los alimentos que a esta edad puedes incorporar en la mesa de tu bebé. Pienso yo, no sé qué opinas, Mario. Sí, al final el objetivo es que al año de edad se integre a la comida y que coma de todo y junto a la familia, por lo que dicen que la alimentación es un acto social. Y si el niño no ve qué es lo que comen de todo, entonces él no lo va a hacer. Este método tiene ventajas y desventajas como todo. Las desventajas, como ya dijo la licenciada, es atragantamiento o grasa demasiado extra o de excesiva alimentación con grasa o carbohidratos. Entonces es mejor que se deje guiar, y para eso es el pediatra, para que mes a mes le va a decir: mire, ahora vamos a introducir esto en esta cantidad, y vamos a los 9-10 meses cambiarle la textura. Al final, al año, tiene que estar comiendo lo que tiene que haber logrado el objetivo. Porque según estábamos viendo ahí en la nota, o sea, el bebé tenía enfrente varios vegetales y habíamos estado platicando que los íbamos a incorporar de preferencia 3 días cada uno. Entonces, pero ahí el bebé los tenía todos a su disposición. Entonces, también ahí perdemos aquello de poder verificar si alguno de estos vegetales le va a dar alergia a alguno de estos alimentos, porque no vamos a saber qué fue porque lo está tomando todo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ivonne. Sí, quizás es importante que los papás sepan que siempre deben seguir una guía profesional. Muchas cosas podemos encontrar en internet, muchas cosas podemos encontrar en la web, y no quiere decir que todo esto sea correcto. Entonces, usted siempre, cualquier cosa que usted vea en internet, debe consultarla con su pediatra. Su pediatra es casi que su mejor amigo al momento de usted darle los cuidados a su bebé. Entonces, este es un método que, si bien es cierto, ahorita es como una moda, en algunos otros países se practica mucho, pero no es un método ni aprobado por la Organización Mundial de la Salud, ni aprobado por la Academia Americana de Pediatría. Entonces, no tiene ahorita un grado de recomendación suficiente como para que ustedes lo practiquen sin supervisión. El riesgo de atragantamiento es sumamente alto. Entonces, si son en los países donde esto se ha implementado, los papás, antes de empezar el método, tienen que tener un entrenamiento en primeros auxilios. Entonces, yo siempre les digo a los papás, porque ya me han llegado varias mamitas comentándome este método, yo les digo: si usted está lista para resolver un problema de atragantamiento en el momento en que a su bebé se le quede trabado un pedacito de comida, adelante. Pero todas me dicen: no, yo no, yo corro al hospital, entonces mejor no. Entonces, creo yo que mientras este método no tenga un respaldo, una recomendación de las instituciones responsables de la alimentación infantil, creo que pues no es adecuado realizarlo. Otra pregunta que tengo, ya no relacionada con esto, pero ¿qué opinión te merece, Ivonne, las mamás, las mamitas o abuelitas o padres que incluso introducen la avena, no sé, cereal, en el biberón de leche? Esta es una práctica, creo, más que todo cultural, ¿verdad? Que las mamitas dicen: para que se sustente más, le voy a poner cereal al biberón, o le voy a poner avena, para que duerma más. Esto no es adecuado, porque lo que hablábamos, el niño va a interpretar entonces que el biberón es casi como una comida y se le va a pegar más al biberón. Si este niño, por desgracia, está consumiendo su lechita con biberón y no lactancia materna,
debe ser el biberón exclusivamente para leche. Yo siempre les digo, a los niños se les da, por ejemplo, los jugos de fruta en vasito, el agua en vasito, para que el biberón sea exclusivamente nada más para la leche. Ahora, si este bebé está consumiendo lactancia materna exclusiva o luego complementaria, pues es más fácil, ¿verdad?, que no se hagan estas prácticas, pero realmente no es adecuado. El biberón debe ser exclusivamente para leche. No se debe introducir, el cereal, la avena, está diseñada para comerse con cucharita o para que el niño la agarre, la toque y se la chupe. Y luego el tema del extra de energía, que probablemente, ¿verdad? Sí. Lo que hablábamos de, por eso hay más obesidad infantil, y el tema de que las mamás se facilitan un poco la tarea de dar de comer cuando simplemente le añades el cereal, eso lo deja satisfecho y al menos un par de horas no va a volver a pedir, pero tampoco se trata de eso. Si ya hay dientitos, el niño ya tendría que estar comiendo, y por eso es que estamos hablando de esa introducción, porque si tú solo le das pacha y no reduces el número de tomas de líquidos, sustituyéndolos por el sólido, estamos retrasando totalmente. Su desarrollo. Claro. Bueno, muy bien, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Mire que estamos hablando de la introducción de alimentos sólidos al bebé y es la hora del almuerzo, así que esperamos que usted, si está almorzando y tiene a su bebecito ahí cerca, que esté pues cuidando lo que está dándole de comer. Fíjense que a mí me gustaría tocar en este bloque la forma creativa de introducir estos sólidos en los bebés, porque pues anteriormente todo era coladito, ir a abrir el bote y darle, pero ¿de qué forma nuestras mamás pueden aprender, Lupita, a preparar esos colados y dar esas frutas en una forma más natural? Bueno, hoy hay diferentes formas de obtener esa famosa consistencia de puré, pero también es importante que cuando el niño ya tiene más amplia la variedad de alimentos, por eso están estos platitos que tienen esta división bonita. Si a ellos tampoco a nosotros no nos gusta que se nos combinen un alimento con otro y se mezcle lo líquido con lo sólido, entonces esto permite también separar, pero también te permite ser creativo y poner colores y representantes de nutrientes en cada uno de estos espacios. Por lo tanto, si tú vas a dar pollo, si vas a dar papas, si vas a dar algún vegetal, esa es la ventaja, que tú puedes tener la consistencia y la preparación en cada uno de los espacios. Además, combine colores. No necesita sazonar con condimentos artificiales, que ese es otro punto importante. La creatividad no viene porque fríe y sazona con condimentos artificiales. En especial, entre más pequeño es el niño, más natural debe de mantenerse el sabor de este alimento sin estar añadiendo azúcar o sal en cantidades importantes y incluso nulas al principio, porque no lo requiere. Ya el sodio de un alimento puede ser suficiente para cubrir la necesidad de este nutriente en el bebé. Entonces, la creatividad es usar los colores naturales que tú puedas usar en una preparación. Esto yo se lo digo a los adultos, si en nosotros esto no lo practicó nuestro papá, es importante que ahorita lo practique con sus niños pequeños, porque todo entra por la vista y no lo vamos a dejar mentir. Ese es un estímulo importante. Si se ve bonito, se ve agradable, el nivel de aceptación de esa lonchera, porque aquí voy también niños que ya van a maternal o están en kinder, muy pequeños, desde antes de los 2 años, si lo que ven en su lonchera es agradable, es atractivo, tiene una alta posibilidad de que consuma el 100% de ella, pero si no, todo lo contrario, va a venir de regreso y el reclamo va a ser: el niño no come nada en el kinder o llega sin hambre. O el niño lo regala todo y lo cambia con otro. Y le comparten otras cosas que tal vez lo llenan más, tal vez con una calidad nutricional más baja, y probablemente que va a hacer que omita el tiempo de comida importante como un almuerzo o una cena. Entonces, sí tiene mucho que ver con que si hay libritos de recetas, hay muchos, hay infinidad para las diferentes edades. De hecho, es una de las cosas que hice con la finalidad de mamás, o sea, es creatividad, tengo uno por edades y todo, como para decirles, aquí está, este es un pequeño ejemplito, pero usted puede adquirir una cantidad de recetas bonitas, atractivas y creativas para niños, con el afán de invertir un poco de tiempo, porque a veces es por comodidad y falta de tiempo o planificación, pero sí se puede, lo puede lograr, y es un éxito cuando ve a un niño satisfecho, en el que además después lo va incluyendo en elegir qué alimentos quiere ir probando. Qué bonito, definitivamente. Y mire qué importante, yo creo que también la mamá se va a sentir incluso más satisfecha de poder ella preparar los alimentos en forma creativa y tratando de darle mayor valor nutricional. Ahora la pregunta del millón, y esto es para acá mis 2 colegas también, ¿qué pasa si no se introduce el alimento en esas consistencias sólidas? Porque
Hoy día, no me dejarán mentir, tenemos pacientes, mamás que por algún motivo no introdujeron los alimentos sólidos y tenemos niños de 2 años o más tomando todo en puré o en líquidos, ¿verdad, Ivonne? Sí. ¿Qué pasa? Cuando no introducimos los alimentos y no hacemos la estimulación en la etapa sensorial de texturas, entonces, y perdemos esa etapa, entonces vamos a generar trastornos de conducta alimentaria. Y todo esto viene porque la alimentación implica la relación que el niño tiene con la persona que lo está alimentando. Si esa relación no se establece de forma adecuada, entonces el niño va a rechazar algunos alimentos porque tal vez la mamá controla mucho el momento de comer y tal vez yo como niño quiero explorar y quiero sentir lo que estoy comiendo y mi mamá no me deja tocar. Cada bocado que yo doy me limpia la boca y limpia la mesa y no quiere que bote ninguna miga. Tenemos que ser tolerantes en cuanto al desorden adecuado para la edad. Nadie nace aprendido, tenemos que enseñarles a los bebés a cómo se tienen que alimentar. Si a veces nosotros introducimos algún pedazo muy grande o algo que no es adecuado para mi bebé se va a atragantar y entonces después va a tener un trastorno de conducta alimentaria que se llama miedo a la alimentación. Sí, lo que hablábamos del biberón, el biberón es el primer obstáculo para una alimentación complementaria adecuada. Entonces, si yo me excedo con los biberones y mi niño toma 8 biberones en todo el día, pues obviamente no va a tener el apetito suficiente como ya para no le quede espacio. Y Sí. como para que incremente la variedad y la cantidad de comida sólida. Entonces, vamos a tener a un niño que se puede volver selectivo o se puede volver neofóbico, que tenga miedo a la introducción de alimentos nuevos. También cuando yo no modelo la alimentación, mi niño no ve que yo como ese alimento, entonces el niño desconfía y dice, no, entonces mejor yo tampoco lo voy a probar. Entonces, yo siempre les digo a las mamás que esta etapa no va a volver, ¿verdad? Es una etapa que pasa una sola vez en la vida y que la tienen que disfrutar. Y para eso tenemos que pedir una orientación adecuada, para que la hagamos de la mejor manera y no generemos luego los trastornos de conducta alimentaria. Definitivamente qué importante es, así que ya no lo vea como una etapa de solamente el cambio de alimento líquido a sólido, o sea, es bien importante y tiene mucha relevancia para el futuro. Bueno, y cuando usted alimentó a su bebé y se siente satisfecha o estresada y quiere relajarse un poquito, entonces hagamos yoga, veamos nuestra sección de Peace and Yoga con Lianik Borlasca, los consejos que tiene para este día. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlasca. El día de hoy aprenderemos Janu Shirshasana, que literalmente significa postura de la cabeza hacia la rodilla. Esta asana es altamente terapéutica porque estira el tendón de la corva a totalidad, además de tener un efecto relajante ya que elonga también el espacio intervertebral. Y por lo mismo el sistema nervioso central se ve beneficiado, sobre todo el nervio ciático. Janu Shirshasana tiene muchas variantes. La que veremos hoy es la más clásica. Nos sentamos en el suelo con las piernas estiradas y la espalda recta. Ahora, flexionamos la pierna derecha y colocamos el pie lo más cerca posible de la ingle opuesta. Si es necesario, usamos un cinturón para alcanzar el pie izquierdo con la alineación corporal correcta. Es importante que la pierna esté en actividad completa hasta los dedos del pie. Inhalamos para elevar los brazos sobre la cabeza, estirando completamente todo el tronco. Exhalamos para alargar el tronco hacia adelante sin necesidad de flexionar demasiado, lo suficiente para que la espalda baja se estire. Ahora tomamos el pie, tobillo o pantorrilla izquierda sin dejar de formar en nuestra espalda una línea completamente recta que se dibuje entre la base de la columna y la coronilla y sin doblar la pierna estirada. Al mismo tiempo, relajamos la nuca, los hombros y los brazos. Tomamos 3 respiraciones profundas. Nos incorporamos inhalando y salimos de la misma forma en que entramos a la postura, con los brazos sobre la cabeza y exhalamos bajándolos para relajar. Repetimos del otro lado de la misma forma. Al realizar esta o cualquier asana,
Siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te guíe a adaptar la postura a tus propias capacidades. Soy Liani Porlasca, esto es Pisan Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la introducción de alimentos sólidos en los bebés y yo tenía una pregunta que la habíamos lanzado al principio y quisiera pues volverla a hacer acá con nuestros amigos y colegas. Quisiera preguntar a qué otro sistema o qué otra función se puede ver afectada al no introducir los alimentos sólidos. Me refiero principalmente al habla, a la articulación de palabras. No sé si me podrías ahí ayudar, Mario. Sí, el desarrollo del habla, acordémonos que los músculos que necesitamos para la masticación están implicados también en el habla. Entonces, si a un niño solo le damos papilla, solo le damos licuados, no le introducimos adecuadamente las texturas, entonces ese niño va a tener retraso en el lenguaje. ¿Por qué? Porque no desarrolla sus músculos suficientes para empezar a decir palabras. Hay que fijarse también cuando a los 9 meses el niño ya hace la pinza. Eso es importante. Al hacer la pinza es que agarra los trozos. Y como decía la doctora, aunque a los 9 meses no tengas dientes, no le damos, pero ya tiene la capacidad de paladear, es decir, de aplastar con el paladar el alimento y tragárselo. No hay que seguir siempre con la papilla, hay que hacer ese cambio. Y lo de los biberones también, porque el hecho de que esté con la pacha, vea, ya a esa altura, 9, 10 meses, ya es capaz de agarrar un vaso, ya es capaz de agarrar una taza. Entonces empezamos con los vasitos entrenadores, que son los antiderrames. Los que tienen piquito. Los que tienen piquito, y al final ya el niño a partir de los 11, 12 meses ya va a agarrar una tacita o un vasito. Bueno, y también me atrevo a decir que también la buena salud de los dientitos, si no introducimos los alimentos que puedan ellos masticar, también esos dientes no van adquiriendo fuerza, ¿cierto? Esa es otra de las cosas que y creo que ahí también el tema de cuándo ya usar utensilios, y por eso hay utensilios especiales para niños, tanto por el tamaño como por el tema de que tienen el circulito, la forma correcta para que no se golpeen. Muchas mamás también no quieren migrar a que ellos todo lo agarren con la mano y ellos tienen la habilidad, la van desarrollando gradualmente, de agarrar el tenedor, la cuchara y llevárselo a la boca, ¿verdad? Y hasta que ya están un poquito más grandecitos también de usar el cuchillito, pero en realidad lo primero es eso, darle la cucharita y ellos van a tener también ese impulso natural de poder tomar el alimento después conforme van creciendo para usar utensilios como el adulto. También. Hay tantos utensilios tan bonitos para los bebés, realmente chiquitos, plásticos, de silicón o de cualquier material que pueda no lastimar sus encías ni sus dientitos. Algo que se me había olvidado, y yo sé en ausencia de un odontólogo en este momento con nosotros, pero hemos tenido odontólogas pediatras acá y siempre la recomendación es que lo último que su bebé consuma sea el agua en vaso de piquito, que no sea la leche, para que tratemos de cuidar esa dentadura que probablemente ya está ahí y que no la vayamos a dañar con los azúcares de los lácteos, ¿cierto? Así es. Alimentos que no debemos consumir antes del año, Ivonne, por favor, aclaremos esto, porque uno escucha cada cosa que dan ganas de salir corriendo. Sí. No se debe introducir leche entera antes del primer año, porque el intestino del bebé no está en la capacidad suficiente para digerirla. ¿Y qué vamos a provocar si yo empiezo a dar leche entera antes del primer año de edad? Anemia, porque ocurren microsangrados a nivel intestinal. Y lo otro es que el exceso de calcio va a interferir con la absorción de hierro y de zinc, y entonces vamos a interferir con el crecimiento. Entonces es el primer alimento. Algunos derivados lácteos sí se pueden introducir antes del primer año si no hay ningún problema de alergia a la proteína de leche de vaca. Otro alimento que no se debe introducir es la miel de abeja. La miel de abeja no se debe introducir antes de los 2 años porque hay un riesgo de contaminación por una bacteria que se llama Clostridium, entonces no se les debe dar antes de los 2 años de edad. Tampoco se deben dar alimentos
como embutidos o que lleven exceso de sodio o de sal. Ya hablaba la licenciada muy bien anteriormente que no necesitamos introducir ni sal ni azúcar a ningún alimento durante todo el primer año, ¿verdad? Él debe conocer el sabor natural del alimento y ya hasta después del primer año pues ya se introduce a la dieta familiar. Y lo otro que es bien importante, no alimentos que impliquen un riesgo de atragantamiento, ¿verdad? Y por favor, no les dé café a sus niños menores de un año. Sí. Tampoco me les dé atoles de maíz, Sodas. aguas, no me les dé soda, no me les dé conchas, ni agua de concha, ni mucho menos nada de eso, ni churro, por favor, bueno, ningún tipo de meneito. Si nosotros tenemos que desparasitarnos después de eso, imagínense un niño tan pequeño. Sí, no, por favor, cuidemos. Sí, cuidemos a nuestros bebés. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que darle las gracias. Ivonne, muchísimas gracias. Mario, Gracias. también un gusto. Gracias. Lupita, como Gracias. siempre, un placer. Pero principalmente gracias a ustedes. Se termina ya casi la semana laboral. Para los que trabajan todavía mañana, pues terminémosla bien y luego a descansar porque es merecido. El lunes venimos a hablar sobre la rinosinusitis aguda. Así que, primero Dios, nos vemos el lunes. Por hoy, feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Cada bebé es diferente, por eso es recomendable que consulte con el especialista acerca de qué alimentos ofrecerle primero y cuándo hacerlo. La mayoría de ellos pueden comenzar con cualquier tipo de alimento sólido, en forma de puré, pero sin sal ni azúcar. Hay que tomar precauciones especiales en caso de presentarse cualquiera de las siguientes condiciones. Si alguno de sus hijos anteriores ha presentado algún tipo de alergia a algún alimento en específico. Si su niño se encuentra en una de las categorías anteriores, consulte con un médico o un especialista en alergias para planear una dieta especial antes de empezar a darle alimentos sólidos.